Bueno, un saludo cordial. Estamos en el canal Freddy P. Vamos a hablar hoy sobre el primer teorema de Tales. Les habla Freddy Pérez, licenciado en matemáticas. Bueno, vamos a empezar conociendo primeramente un poco los antecedentes. ¿Quién fue Tales de Mileto? Para eso vamos a conocer un poco su historia. Tales de Mileto o Tales o Milesius fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Muy conocido por la historia de comparación de sombras que utilizó para medir las pirámides egipcias, que es lo que hoy conocemos como el primer teorema de Tales, semejanza de triángulos. Entonces, entonces lo que dice esta historia aquí es que Tales de Mileto se paró un día, vamos a ver una imagen, se paró un día, aquí está Tales de Mileto, se paró frente a las pirámides egipcias y la pregunta que él se hizo fue: ¿cuánto tendrá altura una pirámide de estas? Entonces él planteó lo siguiente, dijo: de acuerdo a la sombra del sol, se forma un triángulo rectángulo, y si yo formo un triángulo rectángulo semejante con la sombra del sol, entonces aplicando las proporciones puedo hallar la altura. Claro, no lo dijo con los mismos términos, pues estamos hablando de tiempos antes de Cristo. Entonces llegó y dijo: bueno, aquí está. El primer teorema de Tales anuncia que si un triángulo dado traza una línea recta paralela, en este caso es esta, a cualquiera de los lados del nuevo triángulo que se obtiene es semejante al triángulo inicial. Entonces, para nombrar un triángulo le nombramos sus vértices A, B y C. Este es el triángulo más pequeño y el triángulo más grande A', B' y C'. Y la fórmula general de las proporciones dice que el segmento A a C, que es este que estoy señalando, sobre A' hasta C, o sea, este es semejante a este, como de B hasta C, la que va en forma vertical, es semejante B' a C'. Y con esta ley de las proporciones podemos plantear y solucionar ejercicios, como el primer ejemplo que tenemos aquí, que dice: hallar la altura de un poste de energía que proyecta una sombra de 8 metros. Si en ese mismo instante un hombre que mide 1,8 metros proyecta una sombra de 2,4 metros, entonces, ¿qué altura tiene ese poste? Vamos a hacernos la escena. Aquí tenemos el sol, está proyectando el poste, mira. Entonces aquí nos imaginamos la escena, cómo sería. Dice que tiene una sombra de 8 metros. Aquí nos imaginamos la escena, la planteamos. Esto ya forma un triángulo rectángulo. Aquí están los 90 grados. Dice que a su vez hay un hombre. Aquí está el hombre que mide, ¿cuánto? 1,8 metros o 180 centímetros. Y proyecta una sombra de 2,4 metros. Aquí también se forma el triángulo rectángulo. Entonces, siguiendo el teorema de Tales, primero que todo, pues vamos a nombrar los vértices. Entonces nombramos el vértice A, vértice B, vértice C, y por este lado tenemos A', B' y C'. ¿Listo? Vamos a sacar los datos. ¿Qué nos dicen los datos? Dice, tenemos que el segmento A hasta C, mírenlo acá, mide 2,4 metros. Que el segmento B hasta C, que es este, mide 1,8 metros. El segmento A', C', que es este, mide 8 metros. Y el segmento B' hasta C' no conocemos la altura, que es la del poste. Luego, planteamos la ley de las proporciones, que dice que AC, segmento AC sobre A' sobre C' es igual a BC sobre B' sobre C'. ¿Listo? Y si planteamos o reemplazamos, cada una de estas unidades por los números que ya conocemos, vamos a tener la siguiente proporción. 2,4 es a 8, como 1,8 es a x. Aplicamos ley de proporciones, producto estaremos igual a producto de medios, y tenemos la siguiente operación. 1,8 por 8 sobre 24. La multiplicación da 14,4 dividido en 2,4 y esa división da
6 metros. Y aquí tenemos la respuesta, que es el poste de energía mide 6 metros. Y de esa manera podemos aplicar el teorema de Tales en nuestra vida diaria gracias a Tales de Mileto, que lo creó muchísimos años antes de Cristo. Con esto me despido. Feliz día.